Trabajas, llegas a casa cansado, y el dinero ya no está. No es mala suerte, es un error espiritual que nadie te enseñó a ver. La mayoría hace lo mismo cuando llega el dinero. Paga, cubre, apaga el fuego más urgente, y cree que eso es responsabilidad. Pero esa lógica activa algo sin que lo sepas. Un mecanismo de bloqueo, descrito en la Biblia con precisión exacta. Dios tiene un orden diferente, un orden que invierte todo lo que el mundo te enseñó. Cuando no conoces ese orden, el dinero entra, pero no se queda. Nunca se queda. Yo también estuve ahí, en el fondo, sin salida. Perdí en 2 años lo que había construido en 20. Y fue en ese fondo donde encontré lo que nadie me había enseñado. Hay 7 errores espirituales que bloquean la provisión. Los cometí a todos, sin saberlo, con buena fe. Hermano, eso es lo más peligroso de todo. Hoy te voy a mostrar los 7. Son concretos, son bíblicos, y lo más probable es que estés cometiendo al menos 4, ahora mismo. El séptimo es el más difícil de admitir. No es lo que haces con el dinero. Es algo que dices cada día, sin darte cuenta. Y mientras lo sigas diciendo, todo lo demás no sirve de nada. Todo lo que edifiques se derrumbará. Una mujer en Ciudad de México oraba cada noche por provisión. Rosario en mano, fe real, y el dinero seguía sin aparecer. Había una razón, una sola, y no era lo que ella pensaba. Quédate. Lo que viene en los próximos minutos puede cambiar la historia de tu familia. Escribe en los comentarios la palabra reconozco, si sientes que trabajas, y el dinero nunca alcanza. Ella llegaba a casa con los pies hinchados, 12 horas parada detrás de un puesto en el mercado de Tepito, 12 horas vendiendo, y al final del día contaba los billetes con las manos temblorosas sobre la mesa de la cocina. Lo vi en su cara la primera vez que hablé con ella. No era cansancio, era vergüenza. La vergüenza callada de quien trabaja como nadie y sigue sin poder. 52 años. Devota del Sagrado Corazón. Rosario cada noche sin falta. Y me dijo algo que me golpeó directo al pecho. Me dijo: Sebastián, yo rezo, yo trabajo, yo no le robo a nadie. ¿Por qué Dios no me escucha? Hermano, hermana, esa frase exacta. ¿Cuántas veces la has pensado tú? ¿Cuántas veces estuviste a punto de decirla en voz alta y te la tragaste porque daba miedo pronunciarla? Yo también la dije, en el fondo, cuando ya no me quedaba nada. La dije mirando una cuenta bancaria en cero y una familia que dependía de mí. La dije con rabia, con dolor genuino. Y la verdad es esta: Carmen no estaba equivocada en su fe. Estaba equivocada en el orden. Hay un orden espiritual para el dinero. Un orden que casi nadie conoce, porque casi nadie lo enseña. Y cuando ese orden está invertido, el dinero entra, pero no se queda. Nunca se queda. El primer error espiritual es este: pagarle a todos antes que a Dios. No es una acusación. Cuando llega el dinero, la mayoría hace lo mismo. Primero el arriendo, luego el mercado, luego la deuda del banco, luego el servicio del teléfono, luego la escuela de los hijos. Y si sobra algo, si sobra, entonces aparece Dios. Al final, pon lo que quedó, pon las migajas. Eso es invertir el orden espiritual. Y esa inversión activa un mecanismo de bloqueo que la Biblia describe con una claridad que asusta. Escucha esto. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Las primicias, lo primero, no lo que sobre, lo primero. Esta no es una sugerencia piadosa, es una ley. Y las leyes espirituales,
como la gravedad, operan independientemente de si las conoces o no. Si saltas de un edificio sin saber que existe la gravedad, caes igual. Lo mismo pasa aquí. Si inviertes el orden, el bloqueo se activa igual, aunque seas buena persona, aunque trabajes hasta el agotamiento. El mecanismo no juzga tu intención, juzga tu orden. Cuando Carmen me explicó cómo distribuía su dinero, le hice una pregunta que nadie le había hecho antes. Le pregunté, ¿en qué lugar de tu lista aparece Dios? Silencio largo. Me miró, bajó los ojos. Al final, me dijo en voz muy baja, no aparece. Alma en camino, eso no es maldad, es ignorancia. Y la ignorancia tiene solución, tiene un nombre, tiene un paso concreto. Y ese paso lo puedes ejecutar la próxima vez que recibas dinero. No mañana, no el mes que viene, la próxima vez. Antes de pagar cualquier otra cosa, separa el primer 10%. No lo calcules sobre lo que sobre. Calcúlalo sobre lo primero que llegue. Antes del arriendo, antes del mercado, antes de la deuda. Eso es honrar a Dios con las primicias. ¿Por qué funciona espiritualmente? Porque ese acto declara algo en el mundo espiritual. Declara que tú reconoces de dónde viene la provisión. No el trabajo, no el patrón, no la suerte. Dios. Y esa declaración abre un canal que la inversión del orden tenía cerrado. Cuando el canal está abierto, el resto fluye diferente. Si sientes que esto describe exactamente lo que tú haces con tu dinero, escribe en los comentarios la palabra primero. Es tu primera declaración de que hoy empieza a cambiar el orden. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque el segundo error espiritual es más silencioso que el primero. Es más difícil de ver, y opera en las familias por generaciones sin que nadie lo identifique. Hay familias que llevan décadas trabajando, orando, esforzándose, y siempre, en el último momento, algo se derrumba. Siempre, sin excepción. No es mala suerte. Hay una deuda abierta. Una deuda que no es tuya, pero que tú estás pagando. Y mientras no la identifiques y la rompas, puedes seguir cobrando a tus hijos lo que tus abuelos dejaron sin saldar. Volví a ver a Carmen 3 semanas después. Estaba sentada en la misma mesa de cocina. Los mismos billetes sobre el hule desgastado. Las mismas manos que contaban en silencio. Pero algo había cambiado en su mirada. Me dijo que había separado el primer 10%. Con miedo, con dudas, pero lo había hecho. Antes de pagar el arriendo. Antes del mercado. Lo primero. Le dije que eso era obediencia. Y la obediencia tiene consecuencias espirituales que el miedo no puede cancelar. Entonces le hice una pregunta que no esperaba. Le pregunté, Carmen, ¿tu padre tuvo deudas cuando murió? Ella me miró sin entender. No me refiero a deudas de banco, le dije. Me refiero a deudas de justicia. Algo tomado que no le pertenecía. Algo prometido que nunca fue devuelto. Algo obtenido de una manera que no era del todo limpia. Silencio largo. Carmen apretó los labios. Bajó una vista hacia los billetes. Y me dijo con una voz que yo ya conocía bien. Sebastián, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no hice nada malo. Yo no le robé a nadie en mi vida. No es justo que me cobren lo que otros hicieron. Hermano, hermana, la escuché en silencio, sin interrumpirla, porque tenía razón, parcialmente. Carmen no había hecho nada malo, y sin embargo, el patrón seguía. Y eso es exactamente lo que hace tan difícil de ver este segundo error espiritual. No lo cometiste tú, pero lo estás pagando. Deuteronomio 28. El capítulo más incómodo de toda la Biblia para quien vive en pobreza crónica. Dios describe con una precisión que asusta las consecuencias de la desobediencia acumulada en una línea familiar.
Versículo 44. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Esa imagen. Ser cola y no cabeza. Trabajo duro, fe real, oración constante, y sin embargo, siempre al final de la vida. Siempre cubriendo lo básico. Nunca acumulando. Nunca cabeza. ¿Lo reconoces? Esto no es casualidad. Es una ley espiritual que describe ese patrón con exactitud. Y esa ley puede operar sobre una familia durante generaciones si nadie interrumpe la cadena. La deuda de injusticia no resuelta no muere cuando muere el que la cometió. Se transmite, corre por la historia familiar como una corriente subterránea, invisible, sin nombre, pero activa. El segundo error espiritual es cargar una maldición generacional que nunca fue rota. Y Carmen la cargaba desde su abuelo. Lo supe cuando me habló de él. Hombre de trabajo, hombre que iba a misa, pero que en el reparto de una herencia familiar, décadas atrás, tomó más de lo que le correspondía. No con violencia, con palabras, con presión silenciosa sobre sus hermanos más débiles. Y nunca lo reconoció, nunca lo restituyó. Murió con esa deuda abierta, y Carmen la recibió sin saberlo, como recibe un hijo la sangre de su padre. No la pide, simplemente llega. Cuando le expliqué esto, la resistencia de Carmen fue inmediata y real. Me dijo, no es posible que Dios me castigue por algo que yo no decidí. Yo era una niña. ¿Cómo puede ser justo eso? Alma en camino. No le respondí con argumentos. Le pregunté, ¿y el Hijo del Hombre que contaminó el río sufre de esa agua, aunque él nunca tiró nada al río? Carmen se quedó quieta. Un silencio que duró más que los demás. Y entonces vi algo que ocurre muy pocas veces. Sus hombros bajaron. La tensión de años abandonó su cuerpo de golpe. Y en voz muy baja, casi para sí misma, dijo, siempre supe que algo venía de atrás. Siempre lo supe. Eso, hermano, ese instante, eso es cuando la verdad espiritual toca el alma. No es emoción de superficie, es reconocimiento profundo. El tipo de reconocimiento que solo llega cuando algo que siempre sentiste, pero nunca pudiste nombrar, finalmente tiene nombre. Si sientes que en tu familia hay un patrón que se repite, pobreza sin explicación lógica, negocios que siempre se derrumban en el último momento, prosperidad que nunca termina de asentarse. Escribe ahora en los comentarios la palabra rompo, porque hoy empieza a cambiar la historia de tu linaje. No solo la tuya, yo también lo viví. En el fondo de mi ruina, cuando ya no me quedaba nada, rastreé mi historia familiar y encontré lo mismo que Carmen encontró. Una sociedad comercial disuelta con engaño. Una deuda de honor que nadie en mi familia había nombrado jamás. El patrón se repetía. Siempre en el último momento, algo se derrumbaba. Cuando rompí esa cadena con un acto espiritual concreto, el patrón se interrumpió. No con fanfarria, no con señales visibles inmediatas, con silencio, con una sensación de peso que se levanta despacio, como cuando el sol sale después de una noche muy larga. La maldición generacional no es una superstición folclórica, es una ley bíblica documentada, y tiene una solución bíblica documentada. Y esa solución existe y está disponible para ti hoy. Presta mucha atención a lo que viene ahora, porque hay un séptimo error, y es el más silencioso de todos. No es lo que haces con el dinero. No es la historia de tu familia. No es ninguna acción. Es algo que dices, cada día, sin darte cuenta, en voz alta, en silencio, en tus pensamientos, en tus conversaciones con tu cónyuge, con tus hijos, con tus amigos. Y mientras lo sigas diciendo, los otros 6 errores no importan.
Todo lo que edifiques se derrumbará. Nadie te enseñó esto, porque no querían que lo supieras. Pero existe un versículo que lo dice con una claridad que no admite interpretación. Y cuando lo escuches, hermano, vas a entender por qué el cielo ha estado cerrado más tiempo del necesario. Volví a ver a Carmen 6 semanas después. No la busqué en el mercado. Ella me buscó a mí. Llegó distinta, no en la ropa, no en la cara, en el cuerpo entero. Había algo que se había soltado en ella, algo que cargaba desde hacía años y que ya no estaba. Me senté frente a ella. No le pregunté nada todavía. La observé contar sus billetes, los mismos gestos, las mismas manos. Pero, en silencio entre sus dedos, era diferente. Más lento, menos asustado. Entonces, le pregunté algo que no esperaba. Le dije, Carmen, cuando cobras al final del día, ¿qué es lo primero que dices? Ella frunció el ceño. No entendió la pregunta. Le dije, no lo que haces, lo que dices, con tu boca, cuando cuentas el dinero. Silencio. Y entonces, sin darse cuenta, me lo mostró en tiempo real. Terminó de contar. Suspiró y dijo, casi como un reflejo, como algo que había dicho 10.000 veces. No alcanza. Nunca alcanza. Hermano, hermana, ahí estaba el séptimo error. No en lo que hacía, en lo que decía. Carmen oraba. Carmen diezmaba. Carmen había roto la cadena de su abuelo. Pero cada noche, con sus propios labios, volvía a cerrar el cielo que sus actos habían empezado a abrir. Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No es poesía, es ley. Las palabras no describen la realidad, la crean, la establecen como profecía sobre tu propia vida. Cuando Carmen decía, no alcanza, no estaba observando un hecho. Estaba firmando un decreto espiritual, pronunciado con fe ciega en la escasez, repetido cada día, sin darse cuenta, con buena fe, y el cielo lo escuchaba. Cada queja sobre el dinero es una declaración de desconfianza en la providencia de Dios. No porque Dios se ofenda como un niño, sino porque la desconfianza cierra el canal de la provisión con la misma eficacia que un grifo cerrado. Los israelitas que se quejaron en el desierto no murieron por castigo arbitrario. Murieron porque su lengua declaró durante 40 años que Dios no era suficiente. Y esa declaración los dejó fuera de la tierra prometida. Alma en camino, ¿cuántos años llevas tú declarando lo mismo? Cuando le dije esto a Carmen, la resistencia fue inmediata. Y fue de las que duelen. Me dijo, Sebastián, ¿cómo quieres que no lo diga si es verdad? Si cuento y no alcanza, ¿qué digo? ¿Que sobra? Eso sería mentira. Y yo no miento. La miré en silencio. No la interrumpí, porque tenía razón a medias. Y la mitad que tenía razón era la que más le costaba soltar. Le dije, Carmen, no te pido que digas lo que no es. Te pido que dejes de profetizar lo que no quieres que sea. Hay una diferencia entre nombrar una realidad y decretar un destino. Puedes decir, hoy no alcanzó. Eso es un hecho. Pero cuando dices, nunca alcanza, ya no describes el presente. Decretas el futuro. Con autoridad espiritual, con tu propia boca, y el universo espiritual obedece lo que decretas. Carmen me miró, mucho tiempo, en silencio, y entonces hizo algo que no había planeado. Tomó los billetes que tenía sobre la mesa, los sostuvo en las manos, cerró los ojos, y dijo, en voz baja, casi quebrándose, mi Dios suplirá todo lo que me falta, una sola vez, con voz temblorosa, pero con la boca abierta. Eso fue todo. No fue dramático. Fue una mujer de 52 años, eligiendo creerle a Dios por primera vez con la boca, no solo con el corazón.
4 semanas después, Carmen tenía 2 clientes nuevos fijos. Su venta diaria se había duplicado. Sin nuevo capital, sin cambio de puesto, sin explicación lógica que un contador pudiera dar. Una lengua alineada con la fe no es magia. Es la última cerradura que faltaba abrir. Para ahora. Lo que viene ahora es una convocación, no una sugerencia. Un umbral espiritual que empieza hoy. Escúchame bien. Primer paso. Durante las próximas 24 horas, elimina toda queja sobre el dinero de tu boca. Cada vez que sientas el impulso de decir, no me alcanza, o siempre estoy en deuda, o nunca salgo adelante, para, respira, y di en voz alta, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. No porque las palabras sean magia, porque la lengua es la primera puerta espiritual que debe alinearse con la fe. Identifica lo próximo que vas a recibir. Salario, pago, venta, lo que sea. Y antes de tocar el resto, separa el primer 10%. No lo que sobre, lo primero. Entrégalo con una oración específica. Dile a Dios, Señor, esto es tuyo, es la primicia. Y confío en que abrirás los cielos sobre lo que queda. Tercer paso. Escribe en un papel en nombre de un familiar en cuya historia haya una deuda de injusticia. Algo tomado que no le pertenecía. Algo prometido que nunca fue devuelto. Ora sobre ese papel. Pide el rompimiento de todo efecto de esa deuda sobre tu línea familiar. Y quémalo. No como ritual, como acto de autoridad espiritual sobre la historia de tu sangre. Si no conoces ningún caso, ora por el rompimiento de toda deuda espiritual desconocida que pudiera estar bloqueando tu provisión. Esto funciona, no porque yo lo diga, porque Dios lo estableció, y Dios no prometió lo que no puede cumplir. Hermano, hermana, alma en camino, escucha esto. Yo estuve en el fondo de verdad. No es metáfora, no es recurso literario. Hubo una noche específica, en un apartamento sin muebles en Medellín, en que conté el dinero que tenía sobre el piso de cemento, y entendí que no alcanzaba ni para la semana. Mi hija dormía en la habitación de al lado. Tenía 4 años, y yo, con 43, tenía menos que cuando empecé. Esa noche no oré en voz alta. No podía. Abrí la boca y no salió sonido. Pero algo dentro de mí, más profundo que las palabras, dijo, Señor, si existes, muéstramelo aquí, en esto, en el dinero, en lo más pequeño. Y Dios no me respondió con voz, me respondió con una ley. En los meses siguientes encontré todo lo que hoy te enseñé. El orden de las primicias, la cadena generacional rota, la lengua que decreta. Lo encontré en la ruina, lo apliqué en la oscuridad, y el patrón se interrumpió. No de golpe, despacio, como cuando el sol sale después de una noche muy larga. Señor, reconocemos que hemos cometido estos errores sin saberlo, con buena fe, pero sin conocimiento. Hemos invertido el orden. Hemos cargado deudas que no eran nuestras. Hemos declarado con nuestra boca lo que no queremos que sea nuestra realidad. Hoy rompemos esa cadena. En el nombre que está sobre todo nombre, declaramos rotos todos los efectos de la desobediencia acumulada en nuestra línea familiar. Toda deuda de injusticia no resuelta, toda maldición pronunciada o recibida, queda sin poder sobre nuestra casa desde este día. Declaramos que tú, Señor, eres nuestra única fuente, no el trabajo, no el patrón, no la suerte, tú. Y lo que viene de ti no tiene techo, no tiene límite, no tiene fecha de vencimiento. Abrimos las manos, abrimos el corazón, recibimos la provisión que prometiste. Y desde hoy, el dinero que pase por nuestras manos llevará tu nombre. Y lo que lleva tu nombre no se pierde.
Si hoy hiciste este pacto con Dios, escribe en los comentarios la palabra lengua. No. Como respuesta de encuesta. Como declaración personal e irreversible de que desde hoy tus palabras van antes que tu miedo. De que desde hoy eres quien decreta, no quien describe. De que desde hoy el cielo sobre tu familia empieza a abrirse. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee, pero lo que Dios prometió también es tuyo.